Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Estamos en la mitad de nuestro primer módulo, el módulo que tiene que ver con estos elementos para acercarnos a la comprensión y al abordaje de la seguridad ciudadana. Y el tema que vamos a abordar a continuación tiene que ver con un repaso, un breve repaso por el contexto regional de la seguridad ciudadana en América Latina, cuáles son las tendencias, cómo se ha comportado la seguridad ciudadana en las últimas décadas y cuál es el estado de situación el día de hoy. Esto nos va a servir para darnos un pantallazo, un panorama inicial y para poder comprender cada vez más y mejor la importancia que tiene acercarnos a los indicadores delictuales de violencia y delito para poder interpretar estos indicadores, para poder analizar estos indicadores y que van a ser un insumo fundamental para la comunicación de la seguridad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con un breve repaso. Yo sé que en una diapositiva es muy difícil a veces sintetizar las 5 últimas décadas en materia de seguridad, pero lo que queremos hacer es marcar cuáles han sido esas principales tendencias, esos principales elementos que han marcado el devenir de estos últimos años. En primer lugar, cuando hablamos de seguridad ciudadana, hay una serie de conceptos que son cercanos, pero que no significan lo mismo. Yo sé que muchas veces habremos escuchado hablar de seguridad nacional, de defensa, de seguridad pública, y no significan lo mismo todos estos conceptos. ¿Sí? Ha habido una serie de evolución de estos conceptos a lo largo de las décadas, y en América Latina han tenido también una serie de particularidades. ¿Cómo fueron la década del 80? ¿Qué pasó en la década del 80 respecto a la seguridad? La década del 80, en la mayor parte de nuestros países, en algunos casos, se encontraban en un retorno a la vida democrática, y en otros países estaban marcados por conflictos armados. Por lo tanto, una buena cantidad de estas muertes estaban relacionadas con esas partes en conflicto, incluso, por supuesto, a esa población civil involucrada en esos territorios afectados por la conflictividad. Y el concepto que parecía como concepto, o aparecía como concepto predominante, era el concepto de seguridad nacional, donde las decisiones en seguridad eran prácticamente exclusivas de las fuerzas de seguridad, de los cuerpos policiales. Ese va a ser uno de los elementos fundamentales que se ha ido modificando en el tiempo. En el video anterior hacíamos alusión a una palabra, la interinstitucionalidad, y esa interinstitucionalidad tiene que ver con esa ampliación de los actores que se sientan en la mesa para trabajar el tema de la seguridad ciudadana hoy, que ya no es exclusividad de las fuerzas de seguridad o los cuerpos policiales como sucedía en la década del 80. Ese era un elemento que me interesaba resaltar, remarcar, para entender esa diferencia. Fueron pasando los años y en los 90 se consolidaron esos procesos de democratización en la región, se dieron un conjunto de reformas en términos generales, donde el sector seguridad empezó a tener mayor visibilidad en la estructura del Estado. Los 90 estuvieron acompañados por una parte de procesos de modernización del Estado, donde surge una institucionalización de la seguridad más allá de los cuerpos policiales o de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, es una década que estuvo también marcada por información escasa sobre esos indicadores, principalmente indicadores de homicidio, indicadores de muertes violentas. Empiezan los 90 a producirse una serie de conceptos, y allí el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tuvo un rol fundamental, conceptos trascendentales como la seguridad humana, como el concepto incluso de seguridad ciudadana.
y empiezan a ampliarse las instancias para la toma de decisiones en seguridad, ¿sí? A su vez, se posicionan en la región una serie de actores que van a estar directamente relacionados con esta infraestructura para abordar la seguridad ciudadana. El narcotráfico, las pandillas, actores armados, es decir, empieza a alterarse ese mapa inicial de los 80, tanto desde las estructuras o de las organizaciones criminales, como desde la institucionalidad del Estado para abordar los problemas de inseguridad y violencia. Iniciado el nuevo siglo, desde el 2000 en adelante, empezaron a fortalecerse los ejercicios de política pública en materia de seguridad ciudadana. Entonces hay un auge, podríamos decir, de políticas públicas de seguridad, de estrategias, de construcción de planes, de programas. Se formalizan a su vez las instancias de participación ciudadana a través de espacios participativos para vincular a las organizaciones, a la sociedad civil, en los procesos fundamentalmente de diseño de política, ¿sí? Y de puesta en marcha, obviamente, de todas estas iniciativas. Desde el 2010 en adelante, se empiezan a fortalecer esas instancias de medición. Hay una oleada, podríamos llamarlo de esta manera, de creación de instancias, en algunos casos observatorios, centros de análisis, centros de pensamientos, donde tenían una tarea fundamental: gestionar recursos para la institucionalización de la gestión de información. Es decir, había que juntar estas evidencias, había que registrar estas evidencias, no solo por un ejercicio o una intención comparativa, sino además para empezar a posicionar el problema, para poder dimensionar el problema y por lo tanto apostar a la generación o el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Y por eso empieza a cobrar fuerza esta idea de tomar decisiones basadas en la evidencia. A partir de allí y hasta el día de la fecha prácticamente, y sobre todo en estos últimos años, podríamos decir, estamos en un punto de inflexión. El año 2020, con la pandemia y todas las decisiones generadas en nuestros países a partir de la pandemia que vivimos a nivel mundial, se experimentaron nuevas realidades para el abordaje de la seguridad. Y se empezaron a visualizar un conjunto de tendencias. El gráfico nos ayuda en algunos casos a mirar qué fue pasando, sobre todo en los países de Centroamérica, en cuanto a los indicadores de homicidios y muertes violentas. Por una parte, empezamos a ver una tendencia a la baja de manera agregada de un conjunto de indicadores, pero a su vez una mayor transnacionalización de la criminalidad organizada, nuevas y más formas asociadas a la violencia y al crimen, y algo fundamental, que también ha sido un punto de inflexión para los tomadores de decisión, no solo la reconfiguración de los contextos políticos e institucionales, sino las demandas ciudadanas, cada vez más fuertes, cada vez más sentidas, que exigen eficacia en la toma de decisiones, que expresan descontento y que evidentemente ponen sobre la mesa la importancia de articular los tiempos de las decisiones políticas, los tiempos de las instituciones y los tiempos de las respuestas efectivas en materia de seguridad. Podríamos decir que en estos últimos años, sobre todo desde el 2010 en adelante, también empieza a cobrar un protagonismo la comunicación de la seguridad. La comunicación de la seguridad se viene posicionando en estos últimos años como un elemento imprescindible, no solo para el tomador de decisión y para sus equipos técnicos, sino también para la ciudadanía como un espacio de interlocución, de acceso a la información, de garantía de transparencia, de control social.
a las respuestas planteadas por los diferentes gobiernos en seguridad. Esto es una pequeña síntesis del recorrido de estas décadas. Obviamente no se agota en lo que hemos planteado en cada una de las columnas, pero nos sirven de pantallazo para poder seguir avanzando en esta caracterización de las tendencias. Esta caracterización inicial nos sigue llevando todavía a plantear la siguiente afirmación, y es que América Latina, con el 9% de la población mundial, continúa concentrando el 33% de los homicidios que suceden en el mundo. Por lo tanto, sigue siendo una de las regiones más violentas. Otra de las características, recién lo veníamos viendo en la gráfica que mostrábamos, y es que el comportamiento de los homicidios ha ido bajando, pero no ha sido homogéneo, no ha bajado en todos los países igual, no ha bajado entre los grupos poblacionales de manera igual, y obviamente también están afectadas por componentes de género. No han bajado de la misma manera los homicidios de hombres que los homicidios de mujeres. Por lo tanto, ese comportamiento que decimos decreciente no ha sido homogéneo en los últimos años, ¿sí? Persisten grandes desafíos en materia de seguridad. Homicidios, femicidios o feminicidios, según como los denominemos en cada uno de nuestros países, fenómenos como personas desaparecidas, la trata de personas, extorsión, el ciberdelito, es decir, empiezan a surgir una serie de fenómenos relacionados que inciden de manera considerable en estos indicadores y condiciones de seguridad. Mencionábamos recién el esquema y la realidad del año 2020 con la pandemia también fue un punto de inflexión para la comprensión del fenómeno, para las consecuencias y la articulación de medidas, sobre todo de los cuerpos policiales durante ese año y en consecuencia, las transiciones de los gobiernos con los ajustes de sus políticas, con la definición de sus prioridades y obviamente los escenarios de estrechez fiscal que caracterizan a todos nuestros países. Por eso queríamos sintetizar con estos elementos esos componentes como tal que caracterizan a la seguridad ciudadana hoy. Y hablar de seguridad ciudadana es de alguna manera hablar de esas condiciones de violencia, y cuando hablamos de violencia no podemos abstraernos o desentendernos de elementos como los niveles de educación, de pobreza y desigualdad, de crecimiento económico inclusivo, de empleo de calidad, de movilidad humana, es decir, una serie de elementos que confluyen de manera sincrónica, podríamos llamarlo, para poder o para incidir en esas características que tiene como tal la violencia y la inseguridad. Finalmente, en estas últimas diapositivas, o por lo menos en las dos diapositivas que nos quedan, quería, por una parte, mostrar el por qué decimos de ese comportamiento de la violencia homicida en América Latina que ha sido heterogéneo, que ha variado por países, que ha variado por género, que ha variado según los grupos poblacionales, y que podríamos decir, hoy siguen siendo las mujeres las más afectadas por esas condiciones de violencia, siguen siendo la población joven como víctimas y como victimarios en nuestra región los más afectados por la violencia homicida. Eso es un elemento muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta algo que decíamos en nuestro primer video cuando conceptualizamos a la seguridad ciudadana y decíamos debemos tener un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género, un enfoque interseccional, donde debo conocer las realidades de los diferentes, las realidades diferenciadas de los grupos poblacionales para poder incorporar esas realidades a la toma de decisiones. Finalmente, y para concluir este segundo video, quiero dejarles
una serie de avances y desafíos que implica la gestión de la seguridad ciudadana en la región, luego de haber hecho un repaso por todas estas décadas, por las tendencias y por los principales problemas que hoy tienen que ver con la inseguridad y la violencia. Esta no es una lista cerrada, simplemente son una serie de elementos, los más significativos, que queremos resaltar y sobre los cuales seguiremos trabajando en el tercer video y en el tercer módulo. ¿Cómo podríamos sintetizar estos avances? Hoy decimos, en este año, en el momento en el que estamos en la región, tenemos a nuestra disposición contenidos, narrativas, metodologías. Hay metodologías de prevención, hay metodologías de evaluación, hay instancias de capacitación, hay mucha más tecnología que en décadas pasadas. Hemos podido avanzar en sistematizar experiencias y buenas prácticas. Esto nos lleva a decir que tenemos evidencias de aquello que ha funcionado bien, de aquellas otras situaciones que no han funcionado tan bien, o de aquellas otras acciones o estrategias que son prometedoras en materia de seguridad. Tenemos un conjunto de indicadores acordados, probados, comparables, para poder dimensionar la inseguridad y la violencia. Ha habido y se han dado adecuaciones institucionales para la gestión de la seguridad. Se han dado cambios y procesos de modernización policial en la mayor parte de nuestros países. Existen compromisos globales y regionales, como por ejemplo los ODS en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que dan un marco, un techo, también para la gestión de la seguridad, pero subsisten y permanecen todavía una serie de desafíos que es muy importante tener en cuenta. Algo que habíamos mencionado recién, y es una reconfiguración de contextos políticos y contextos institucionales, que de alguna manera empiezan a plantear nuevas narrativas en materia de seguridad. Podríamos decir, también persiste como un desafío que no se ha superado del todo esa tríada tradicional que pareciera que la justicia, que la seguridad está acotada a la relación entre la policía, la justicia y los sistemas penitenciarios. También persisten respuestas con un énfasis en componentes técnicos, pero que poco abordan ese cambio de comportamientos individuales y colectivos que hacíamos referencia en el video anterior. También persiste el desafío de usar, de incorporar y de aplicar cada vez más y mejor las evidencias para la toma de decisiones en materia de política pública. Existen también en casi todos nuestros países una serie de obstáculos para la interinstitucionalidad. Hablar de interinstitucionalidad implica hablar de acuerdos, de hablar de consensos, y no siempre esa generación de consensos, esa generación de acuerdos resulta sencilla, resulta fácil. También planteamos como un desafío la necesidad de mayor interagencialidad entre lo público y lo privado para el abordaje de la seguridad ciudadana. También las nuevas dinámicas delictivas. El delito se transforma permanentemente, las organizaciones criminales mutan de manera permanente, las nuevas manifestaciones violentas, y por lo tanto eso requiere también una adecuación al mismo tiempo que estas ocurren para poder abordarlas. Y ni qué hablar de esa resistencia tradicional a los cambios, muchas veces en las estructuras del Estado, en las estructuras de las fuerzas policiales, de los cuerpos policiales, de las fuerzas de seguridad, y la necesidad de continuar trabajando frente a resultados, de pensar en resultados y de poder comunicar estos resultados para la gestión de la seguridad. Con estos elementos cerramos esta segunda parte del curso, del módulo número 1,
y nos vemos en el próximo video para conversar sobre delitos, sobre violencias y sobre factores relacionados. Muchas gracias a todos y a todas.